Esta nueva edición de la hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que hoy enfrenta una jornada que yo diría que es, lo voy a decir de manera discreta, intimidatoria, porque tenemos un invitado muy especial, el profesor Manuel Regueiro, y vamos a entroncar con una de las tradiciones clásicas, iba a decir de la casa, pero también del espíritu orteguiano, porque todo el mundo recuerda aquella frase de Ortega de que España es el problema y Europa la solución. Pero ¿qué significaba Europa para aquella generación del 14 que Ortega y Marañón representaban? Pues significaba ciencia, cultura, universidad. Y en la cita, que todo el mundo recuerda esa cita, ¿no? Desde el comienzo se vio claro que España era el problema y Europa la solución. Empieza refiriéndose a el regeneracionismo de Costa. Y hoy este es un tema muy costiano en ese sentido. Joaquín Costa y el regeneracionismo finisecular que ponen en marcha como modo de relanzar la España que, digamos, agotada en su ser histórico, tal y como decían aquellos hombres del 98 y regeneracionistas, después de la debacle en las bahías de Manila y de Santiago en 1898, para los regeneracionistas, mientras la gente del 98, Unamuno, Baroja y demás, se fijaban en Castilla y en la esencia castellana para tratar de lanzar esa idea de España y de las esencias nacionales y demás, los regeneracionistas se fijaban, y ahí es a donde iba con esta introducción, en Costa diría la escuela y la despensa, pero en la calidad o en la realidad o en la ausencia de la misma, dentro ya de las propias ideas positivistas y científicas del 19, de esa idea de España que venía prácticamente de Alfonso X el Sabio, sobre las bondades, y ahí es a donde voy, de los minerales, el suelo y demás español, ¿no? Había que discutir desde un punto de vista empírico, científico, y ahí están Lucas Mayada, Picabea y todos los demás regeneracionistas, si efectivamente el suelo español era un vergel, como se decía de manera, digamos, absolutamente apologética, digamos en terminología religiosa si quieren, o realmente era un suelo bastante pobre si uno lo comparaba, ¿no? Con los grandes ríos europeos o la campiña francesa, y ahí hay un montón de estudios en esos años 1890, 1896, 98, 1902, fundamentalmente, que estudian, digamos, la mineralogía y también los recursos fluviales, naturales y demás de España como península ibérica, ¿no? Como suelo geológico. Mutatis mutandis, 120 años después, nos encontramos aquí con el profesor Manuel Regueiro, una auténtica referencia en el estudio de la mineralogía en nuestro país y en el estudio de la composición y de la geología y la riqueza o no mineralógica de diferentes lugares de nuestro país y su contexto y comparación internacional, que ha dirigido, diría yo, durante un cuarto de siglo, ¿no? Pues sí, un cuarto de siglo, año más, año menos, el Instituto Geológico Minero, que ha escrito, por supuesto, todo tipo de artículos científicos, académicos y, digamos, proyectos de investigación, en fin, un gran experto y un gran científico en estos temas, pero que además es especialmente relevante que esté hoy aquí porque tiene esa vertiente tan de la casa del diálogo entre las ciencias y las letras. Es escritor, nos ha regalado para la biblioteca su novela El tesoro de Brando, donde reflexiona a propósito de los petroglifos que en su tierra, es oriundo de Galicia, como delata su apellido, no hace falta ser filólogo para darse cuenta de esto, pues enriquece también el acervo y el patrimonio de esas tierras. Bueno, no soy yo quien debe hablar aquí esta tarde, queremos escuchar al profesor Regueiro. Querido Manuel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Tuya es la tribuna, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias, Antonio. En primer lugar, naturalmente, tengo que dar las gracias al Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset por invitarme aquí hoy. Para mí es un honor y tienes mucha razón. Viendo el elenco de personas que han estado por aquí hablando de la vida y de la muerte y sobre todo de letras más que de ciencias, hay que decir la verdad, pues está bien que ese contrapunto, en esa época que has citado decían
España es el problema, Europa es la solución. Hoy yo creo que es justamente al revés. Europa empieza a ser el problema y España podría ser perfectamente la solución, sobre todo en relación con los recursos naturales, porque se están haciendo mucha legislación en España orientada a lo que Europa opina que hay que hacer y muy poca política de energía o de recursos orientada a lo que España necesita. Por lo menos esa es mi opinión y en general la opinión de los geólogos españoles, a los que también, por cierto, representa. Así que este día de hoy de hablar de una cosa pues más terrenal, como pueden ser los minerales, y sobre todo los minerales que nadie sabe que usa en su vida cotidiana, pues podría ser interesante para que veamos ese concepto de, bueno, hay que, hay que vivir y también luego filosofar, como decía el primum vivere de inde filosofare, es decir, tenemos que vivir, necesitamos utilizar los recursos de la tierra para esa vida y por lo tanto tenemos que conocerlos. Y en España se conocen relativamente bien, el Instituto Geológico desde luego lleva hasta que ha desaparecido dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lleva más de 170 años haciendo ese inventario de recursos, que es necesario porque los políticos pueden hacer grandes leyes, pero necesitan tener la información. De hecho, la información sobre los recursos que producimos, tenemos y podríamos utilizar, esa es clave para tomar decisiones estratégicas. El actual gobierno ha hecho una ley de transición ecológica y una de las cosas que ha hecho ha sido prohibir la exploración de hidrocarburos en nuestro país. Es un concepto que viene de Europa de reducir la quema de hidrocarburos para reducir las emisiones de CO2. Claro, eso conceptualmente está bien, pero ya se ha hecho con el asunto del carbón y claro, eso aboca a España a un problema de energías, porque si no tienes hidrocarburos ni tienes carbón, pues dependes del sol y del viento. Y ya sabemos que esos dos recursos pues están o no están. Entonces, no quiero entrar mucho en la política energética de nuestro país, porque igual me meto en un lío, y volver a lo que yo venía a contaros hoy aquí, que es qué conjunto de minerales utilizamos los ciudadanos en la vida ciudadana. Y por cierto, habría que empezar explicando la diferencia, a lo mejor para el que no lo sepa, pues sois de letras, no lo quise saber, entre mineral y roca, aunque hay gente de letras que tiene muy claro que esa parte de la ciencia o del conocimiento es tan importante como la otra. Porque vuelvo a decir que hay un tema que para mí es muy importante. Yo cuando estudié en el bachillerato, hace ya muchos años, había una cosa que se llaman la agricultura, la ganadería y la minería, que son las industrias primarias o fundamentales. Ahora ya no se habla de la minería mucho y en cambio se sigue hablando mucho de la agricultura y de la ganadería. Yo quería poner el contrapunto de la minería, sigue siendo ese sector primario necesario para dar de comer a todo el resto del sector. ¿O qué se cree la gente? ¿Que se puede fabricar, hacer carreteras, presas, edificios, ladrillos, cementos sin materias primas? No, pues vamos a hablar de esas materias primas y de por qué son necesarias. España tiene actualmente más o menos 3.200 explotaciones mineras. El hecho de que España haya sido un país muy minero es justamente lo que ha condicionado que ahora sea muy contra la mina. Eso es lo que vamos a encontrar en todos los sitios. Grupos ecologistas diciendo no, porque no utilizan el sentido de si para hacer papel, aparte de pulpa de celulosa, necesito kaolín, que es una arcilla de color blanco, que seguramente habéis visto porque todos tenéis en casa una taza de porcelana y no sabéis, pero yo os lo cuento, que las tazas de porcelana se fabrican mezclando kaolín, feldespato y cuarzo. Tres minerales que hay que extraer de algún sitio. Salvo que quieras importar toda la porcelana española de China, que es en realidad lo que está pasando. Volvemos al origen. Sabéis que la porcelana era un arcano, nadie sabía cómo la fabricaban los chinos, venía importada en barcos, pero incluso se mandaron, hay una historia muy, muy bonita que podéis buscar en internet,
por cierto, que he escrito, que se titula La historia de la porcelana. Hay muchas, pero bueno, si buscáis esa es un artículo corto y veréis qué pasó, cómo ese arcano se convirtió en un secreto muy importante para los reinos españoles, incluso para Carlos III, que como sabéis tenía una fábrica de tierra, no era de porcelana, era de pasta tierna, lo llamaban así, porque no tenía cuarzo, feldespato y caolín, sino que tenía arcillas, etcétera, pero no tenía los componentes fundamentales para que al meterlo al horno a 1200 grados se enterice, una palabra lamento usar, pero que básicamente es como si el vidrio se funda y el vidrio pegue todo lo demás. Entonces se forma una cosa que, si habéis visto una porcelana, habéis roto, veis que es como vidrio, pero no, si lo miras al microscopio electrónico, tiene todavía restos de lo que originalmente era. Bueno, pues en Buen Retiro se fabricaba una pasta tierna. Carlos III vino nombrado rey de España y se desmontó la fábrica de porcelanas de Capodimonte, que por cierto podéis saber, porque está en Nápoles, y podéis subir el cerro y veis la fábrica de Capodimonte, que es otra maravilla de la técnica. Se la trajo, la montó ahí en el Buen Retiro, no sé si habéis estado donde está el Ángel Caído, ahí estaba la fábrica de porcelanas del Buen Retiro, que llegó a fabricar porcelanas, por cierto, con otro mineral, la sepelita de Vallecas, donde vamos a ir Antonio y yo este fin de semana, porque vamos a grabar un vídeo, y entonces una de nuestras localizaciones es esas minas. Aquí afuera, puedes ir en autobús a ver las canteras de el yacimiento más grande de Europa de sepiolita, que por cierto, tenéis todos en casa. Dice, no puede ser. ¿También eso? Sí, porque si tenéis un gato, tenéis cama de gato. Yo tengo 3. Y si tienes 3 gatos, tú o utilizas sepiolita, o utilizas atapulquita, o utilizas diatomita. Es decir, materiales absorbentes, todos ellos de origen natural, que te venden, por cierto, en un saco que valdrá 3 euros el kilo, no sé lo que... Pero si eso lo multiplicas por 1 tonelada, te das cuenta de lo enormemente caro que es una cosa que es arrancar de la tierra la arcilla, molerla un poco y meterla en una bolsa. Pero claro, como no sabéis lo que es, pensáis que es una cosa misteriosa que... Bien, sigo en este discurso de cosas que usáis todos los días y su historia, porque yo creo que tiene interés la historia de la porcelana del Buen Retiro, que tras destruirla los ingleses, porque la voló el general que estaba aquí defendiendo Madrid de la invasión francesa, con un argumento que no se cree nadie, la voló porque estaban haciendo porcelana y a los ingleses que tenían la suya no les interesaba nada. Pero luego se recuperó en la porcelana Moncloa, que son unas fábricas que están ahí cerca de Madrid, y estuvo fabricando un cierto tiempo. ¿Qué ocurrió? Luego en España tenemos las porcelanas de Sevilla, tenemos las porcelanas de Galicia, de Sargadelos, Castro. Sí. Pero ¿qué ocurre? Un plato de porcelana en la época de Carlos III valía 250.000 pesetas de hoy. Bueno, 3.000, perdón. Claro, es que el cálculo lo hice cuando todavía había pesetas. Es decir, solo lo podía comprar el rey. Y bueno, a quien le diera dinero para comprarlo, porque una vajilla era imposible de comprar a los precios que Carlos III también, os tengo que decir, que tenía una fábrica en la granja de vidrios. Sí, la famosísima. La Real Fábrica de Vidrios de la Granja. Igual que tenía la del tapiz. Bueno, pues lo más importante de esa fábrica, no sé si lo sabéis, es que empezó a fabricar los espejos más grandes de Europa, de cuerpo entero, no los fabricaba nadie. Y Carlos III se dedicaba a regalárselos a sus colegas de otros reinos para quedar bien que tenía fábrica de... Esto, naturalmente, requería un tipo de vidrio. Tampoco seguramente sabéis que los vasos que están en vuestra casa están hechos, o los cristales de esta ventana, están hechos de una cosa que vosotros llamáis vidrio, ¿verdad? Pero que en geología nosotros llamamos amorfo, porque no es un cristal. Eso se llama cristal, ¿verdad? Pero un cristal en geología es una cosa que tiene una forma cristalina, que tiene simetría, etc. Eso es lo que llamamos un cristal en geología. Sin embargo, vosotros llamáis cristal a una cosa que es, por constitución, amorfa. Es decir, ¿cómo se fabrica eso? Se mezcla arena silícea, la arena de sílice, se funde en un horno con feldespatos y otras cosas que no os voy a contar ahora, dolomía, etcétera, para que tenga las propiedades. Un cristal de la época de Carlos III no es igual que un cristal de hoy. Sin embargo, sigue siendo un amorfo, un cristal no es un galio, es un amorfo, y se funde, se lamina en unos... Se echa, no sé si lo habéis visto. ¿Habéis estado alguna vez en Venecia?
Es un sitio muy bonito para ir a ver cómo hacen el vidrio de Murano. Bueno, pues en Murano sacan la bolita, la soplan y luego hacen así, así. Bueno, para eso la composición de ese vidrio es bastante especial. De hecho, los primeros fabricantes de vidrios FETEN en Europa son los venecianos. Pero ¿quién fue el primer fabricante de vidrios planos del mundo? Tampoco lo podéis saber. Es lógico, porque no os dedicáis. Si vais, hay un libro muy bueno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Cerámica que se titula El vidrio, historia y todo. El vidrio se empezó a fabricar, el vidrio plano, en la actual, donde está la guerra de Siria, por ahí. Y los romanos, muy listos ellos, adquirieron la tecnología de fabricación del vidrio. Sabéis que al principio se fabricó en Mesopotamia por casualidad. Echaron cosas en un fuego y de repente aquello se fundió y cuando fueron a mirar estaba el vidrio, se había formado un vidrio. ¿Dónde? ¿Qué cosa? Y luego ya empezaron a hacer bolitas y tal, hasta que finalmente se empezaron a hacer vidrios soplados y planos. En Roma había una enorme cantidad de fábricas de vidrio. Y el vidrio, ese vidrio que ahora vemos con una cosa obvia, que nadie le pone pegas a un cristal, pero su tecnología, su manera de fabricarse no es, si yo te doy mañana la materia prima, me fabricas un vidrio, no es tan fácil. Igual que la cerámica tampoco. Bueno, pues la tecnología de los vidrios romanos, la explosión del vidrio en el siglo V o VI de nuestra era, destruyó una industria española. Por eso decía, la Europa no está tan bueno. ¿Qué industria española pudo destruir el vidrio? De la Hispania romana. De la Hispania, entonces sí, es la española, de España, de la Hispania romana. La cerámica no. No, porque ¿qué usaban los romanos en los cristales, en las ventanas? Antes se utilizaban... Vidrieras. No, antes se utilizaban maderas, pero los romanos, que eran muy listos, empezaron a utilizar una cosa que llamaban espéculo, que son lajas de yeso, muy fino, que habréis visto, porque en el museo podéis ver, pues el yeso cristalizado es muy transparente. Uno en concreto es súper transparente, lo había en Cuenca, y ahí se montaron unas enormes minas de espéculo, no sé cómo lo llaman exactamente, y se montó una industria, pues como la del aceite, en un pequeño pueblo de Cuenca, que tenéis ahí en la página web si queréis buscar esa información. La caída del imperio del yeso español fue como resultado del advenimiento del vidrio plano en Roma. Bueno, pues como veis, todo tiene relación. La cerámica, naturalmente, que viene de tiempos muy antiguos, se ha desarrollado. España es un país eminentemente cerámico, aunque llegar a la cota de la porcelana, ya os he contado un poco, llevó que fueran a Alemania, donde ahora están las fábricas de Meissen, donde se empezó a fabricar la primera porcelana, y nosotros fuéramos allí a copiar, y copiáramos bien copiado, y pudiéramos fabricar las primeras porcelanas españolas, que yo, en un proyecto de investigación que hicimos en el Instituto de Cerámica y Vidrio, puse en la parte que me tocaba que estaría bien volver a recuperar la porcelana de Madrid. Pero en estos tiempos de importación de China, donde te puedes comprar una vajilla por 50 euros, pues ya me parece difícil, o sea, es casi tan difícil como conservar esta institución. Pues, hay que hacer otras cosas. Pero bueno, volvemos a la cantidad de rocas y minerales que utilizáis en la vida cotidiana, y os voy a ir contando casos y cosas. Primero, deciros la diferencia entre mineral y roca, es importante esto. Un mineral es un compuesto no orgánico con una estructura cristalina, etcétera. Aunque hay algunos minerales, por ejemplo las diatomeas, están compuestas de sílice opalina, es decir, es una sílice amorfa. Las diatomeas son unos bichitos que no sé si habéis visto alguna vez CSI Las Vegas, los hay en cualquier tipo, las hay marinas y las hay de agua dulce. En CSI Las Vegas hay un caso en el que un ahogado, encuentran un ahogado en una piscina, que está fuera de la piscina en otro lado, y analizan las diatomeas que tienen en los pulmones y descubren la piscina donde se ahoga. Claro, pues si tú miras la especie y luego analizas. Yo creo que es, en fin, es como cuando... ¿Son algas o son animales? No, son algas o animales. Son las preguntas al final. final. Sí, porque si no se nos superpone con la gente que está en casa. Las preguntas al final se sueltan. Sí, no te preocupes. Luego os cuento. Sí, son una cosa intermedia. En realidad son más bien algas, pero con caparazón. Entonces, es otro bicho intermedio que habría que traer un biólogo.
Yo lo sé muy bien porque nosotros hemos investigado aquí en España, tenemos extraordinarios yacimientos de diatomeas en Ellín. No sé si habéis oído hablar de Ellín y sus tamborradas, que eso el que sea de Albacete pues lo conoce. Bueno, pues en Ellín tienen los mejores yacimientos de diatomeas españoles, que podéis ir a ver porque son unos frentes de color blanco. Imaginaros unos lagos donde murieron de repente millones y millones de diatomeas, se formó un lodo y luego se compactó y se formó una roca muy, muy liviana que se llama tierra de diatomeas, por esa razón, porque fundamentalmente diatomea, y se utiliza también en la industria del absorbente y en un uso que os sorprenderá, en dos usos que os sorprenderán. Uno, en la pasta de dientes que tenéis en casa, si veis el abrasivo, las pastas de dientes son detergente, que te echas en la boca y dices, bueno, me lavo la boca con detergente, que suena un poco raro, pero es así lo que hacéis todos los días. Pero para que os se lleve la comida y os limpie un poquito el esmalte, cosa que no debe ser muy buena, porque al final esa abrasión tiene un abrasivo. Puede ser un sulfato sódico, o puede ser tierra de diatomeas, un pequeño, o incluso sílice muy fina. En cualquier caso, ahí vais a encontrar diatomeas. Y otro sitio donde vais a encontrar diatomeas es en la mayoría de los vinos y en blancos y en la mayoría de los zumos, porque los filtros de las pulpas se hacen con tierra de diatomeas. Y dices, pues mira qué bien, si me ves un vaso de zumo me voy a encontrar con diatomeas. Entonces, otro ejemplo de otra cosa que no tenéis ni idea y que estáis usando todos los días. Os decía antes la diferencia entre roca y mineral, compuesto no orgánico con una estructura cristalina, roca, compuesto de mineral. Es decir, un granito está compuesto de cuarzo, feldespato y mica, ¿no? Pues eso es una roca. ¿Qué pasa? Que hay, como todo en geología, tiene sus pequeños detalles. La caliza es una roca o es un mineral. Resulta que la caliza está compuesta por un solo mineral, que es carbonato cálcico. Y ahora hablaremos de carbonato cálcico. Y por lo tanto, es una roca, pero al mismo tiempo es un mineral. Entonces, el yeso, que es sulfato sódico, también es una roca. Se extrae aquí al sur de Madrid, mucho yeso, por cierto. Luego os explicaré para qué. Y, sin embargo, también es un mineral. Es el monomineral, sulfato cálcico, yeso. El carbonato cálcico es una cosa que es la usáis todos los días y tampoco lo sabéis. Puede ser porque vaya también como abrasivo en la pasta de dientes, pero más generalmente porque cuando tomáis una aspirina o un ibuprofeno, que es una pastilla blanca, ¿qué creéis que tomáis? Pensaréis, hombre, el ácido salicílico o el compuesto, el principio activo del ibuprofeno, que se llamará ibuprofeno, no sé. No es verdad. Lo que tomáis es un 90% de carbonato cálcico y que se llama, por cierto, los farmacéuticos también tienen su terminología, lo llaman excipiente. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué no lo llaman carbonato cálcico? Porque excipiente suena mucho mejor. ¿Dónde va? ¿Y por qué lo llaman excipiente? Porque es el soporte donde va el principio activo. Los 2 miligramos de ácido salicílico, que es lo que cuando lees esa te dirá principio activo 0,0 no sé qué. Así que todos los días, si os tomáis una pastilla de cualquier cosa, estáis metiéndoos por el cuerpo carbonato cálcico. Otro sitio donde hay mucho carbonato cálcico es en el papel, porque os decía antes que el kaolín se utiliza en el papel. Pero es que el papel nunca lo habéis mirado al microscopio electrónico. Y eso es lo que os falla. Tenéis que empezar a usar, por las tardes, pedir un microscopio electrónico que os cambiaría mucho la vida. El papel, aunque parezca que es muy fino, si lo miráis al microscopio electrónico es bastante gordo. El papel tiene una capa exterior que es donde está escribiendo Antonio ahora mismo. Y sabéis que escribe con un bolígrafo. Luego os contaré lo que tiene un bolígrafo. Pero el papel tiene una capa exterior que es la que absorbe la tinta que suelta el bolígrafo. Diréis, no, eso lo hace la celulosa. No, lo hace el kaolín de estucado, que para eso se llama de estucado, que está encima. Aunque tengo que deciros que la razón por qué se usaba mucho kaolín y poco carbonato cálcico en el proceso de fabricación de pulpas de papel, que como sabéis es coger un árbol, triturarlo, molerlo, echarle ácidos, y entonces luego echarlo en un rodillo y hacer papel. Pero claro, sobre esa cosa de papel, sabéis que el papel vasto, pues tú no vas a pintar en un papel marrón, tú quieres pintar un papel blanco. Por eso se inventó
los caolines de estucado. Pero para que absorba mejor ese papel, la tinta, además, en esa microcapa de celulosa hay carbonato cálcico. El carbonato cálcico está, si lo miráis con una lupa, un microscopio electrónico, entre las fibras de la celulosa, y luego en la superficie, y diréis, bueno, pues me estás hablando de unas medidas que yo no puedo ver. Claro, es que no sois geólogos. Los geólogos utilizamos el microscopio electrónico o los millones de años luz. Pues claro, las distancias inimaginables y las más pequeñas. Y también utilizamos otra cosa que quiero que lo tengáis claro para que comprendáis nuestra idiosincrasia. Nosotros utilizamos el segundo del terremoto y los millones de años de la historia de la Tierra. Cuando tú utilizas estas dos unidades de tiempo, tus conceptos cambian. Por eso la filosofía de un geólogo no es la filosofía de una persona normal, y por eso yo pienso que los geólogos tenemos una formación no tan filosófica, pero también, porque al final, si nos preguntamos por el origen de la vida, que es una pregunta filosófica, ¿por qué estamos aquí? No tenemos más remedio que mirar a qué dicen los geólogos al respecto, que saben perfectamente que aquí, cuando en el Big Bang no había vida alguna, como somos todos, tenemos un puntito de casualidad y de recursos minerales bien utilizados, quizá, ¿no? Porque volvemos a lo que os decía antes. Vamos a ver otras sustancias. Yo me gustaría que cuando volváis a casa miréis las paredes. Y en las paredes, o digamos, ese mueble está pintado de pintura blanca, ¿no? Antes hemos hablado de bolígrafo. Yo no sé si habéis utilizado una pluma. Las plumas más antiguas tienen una plumilla y la mojas en tinta y claro, necesitas un papel absorbente. Ahora, en cambio, todos tenemos bolígrafos. Cuidado, porque la tecnología de bolígrafo, que os parece fácil, no es nada fácil. Requiere que la tinta circule por la bola y no se seque. ¿Y cómo consiguen los fabricantes de tintas de bolígrafos que no se sequen la pintura? Pues a base de carga mineral. Los bolígrafos tienen una cantidad de carga mineral que permite que el bolígrafo circule suavemente. ¿Qué diréis? Pero bueno, si yo no noto ahí, no rasca. Es que es un concepto que me gustaría que también adquiráis, que es el concepto de impalpable. No sé si alguno de vosotros ha comprado alguna vez un saco de cemento. ¿Habéis metido la mano en un saco de cemento? Es una sensación maravillosa. Es como si metieras la mano en una botella de agua. No puedes coger nada. Es tan fino que tus dedos no tienen la capacidad de distinguir ese tamaño. No notas nada. Haces así y se llama impalpable. Moler a impalpable algo es molerlo de tal manera que tú con tus dedos no puedas saberlo. Eso es lo que se hace con el cemento y eso es lo que se hace con muchos de los productos industriales que utilizáis todos los días. El caso del cemento es un caso muy divertido porque seguramente tampoco sabéis con qué se fabrica el cemento. Esto tiene lógica. Aunque lo usáis, no lo sabéis, pero yo os voy a explicar con qué se fabrica el cemento. El cemento se fabrica un 80% de carbonato cálcico y un 20% de arcillas normales y corrientes de las de acero cerámica. Las de arcillas de acero cerámica habéis visto que son muy finas y que son plásticas y que a lo mejor pensáis, bueno, pues yo con esto ya hago un ladrillo. Luego os hablaré de cemento. ¿Creéis que hacer un ladrillo es tener una arcilla plástica? ¿Habéis visto un ladrillo? Veréis que los ladrillos no son como la pieza de cerámica que se ve que es homogénea, ¿no? Tiene trocitos de cosas. ¿Por qué? Porque si tú lo hicieras solo de arcilla, primero no se podría extrusionar, que es como se hacen, ¿no? Los ladrillos ya no se hacen, digamos, un taco de arcilla como hacían al principio adobe con paja. No, se hacen en un horno. Si tú metes un taco de arcilla, tal cual, de esa tan buena para hacer un cacharro de cerámica, en el horno se raja. No solo se rajará cuando se seque, que a lo mejor no tanto, dependiendo de la arcilla, sino cuando lo metas en el horno porque a esa temperatura las contracciones son muy fuertes. Entonces, le meten una cosa que en cerámica se llama chamota, porque se utiliza en muchos otros productos. Por ejemplo, si tenéis en casa una olla, una cacerola para hacer el cordero, ¿tenéis una cacerola de cerámica para hacer el cordero? Ya no sé, sí. Ya soy muy antiguo. Una fuente de barro. Pues una fuente de barro, veréis que esa fuente de barro sí que rasca un poco, porque tiene bastante arena. Se hace así
para que la arena evite las contracciones y dilaciones esas que se van a producir en el horno al meterle a 180 o 200 grados y luego enfriarlo o sacarlo. Eso mismo se hace en la industria del ladrillo. Se le mete una cosa que se llama chamota para evitar las contracciones. Ahora volvemos, si queréis, un poco a la fabricación de cemento. Decíamos 80% de caliza, carbonato cálcico normal y corriente, y un 20% de arcilla. Yo todo esto lo muelo a impalpable. Si vais a una fábrica de cemento veréis unos molinos de bolas de dimensiones gigantescas, y se llaman molinos de bolas porque tienen bolas de acero dentro y el forro normalmente es de goma. Hay muchos tipos, pero bueno, con eso lo metes dentro, con un tamaño de grano determinado, de bolas, y te lo muele impalpable. Eso lo metes en un horno a 1700 grados y fabricas una cosa que se llama clinker, que habéis oído hablar del clinker. El clinker hay que volverlo a moler a impalpable. Si tú coges clinker y le echas agua, fragua al instante. Es decir, no tendrías tiempo para hacer un cemento. Es cemento, ya funciona como cemento, pero no tendrías tiempo porque fragua instantáneamente. ¿Qué hacen los fabricantes de cemento para que el clinker, para poder hacer cemento? Le añaden yeso. Lo creáis o no, el yeso retarda el fraguado. Y por lo tanto, y bueno, hay muchos tipos de cemento, porcelana, no os voy a contar esos rollos porque sería muy largo hablar solo del cemento. Pero sí, hemos hablado del cemento, pero ahora vamos a hablar de otro sector que seguro que os gusta más, porque aquí en esta casa alguna pieza hay, que es el sector de las rocas ornamentales. Otra cosa que todos tenéis en casa, ahora menos, una encimera de granito, ¿no? Bueno, pues España es una potencia mundial en rocas ornamentales, pero lo cierto es que solo produce 4 millones de toneladas, que a lo mejor me decís, bueno, a ver, ¿eso es mucho o poco? Claro. 4 millones de toneladas puede ser mucho. Si tú a tu novia le regalas 1 tonelada de árido, que sabes que es tierra triturada, es un regalo muy bueno, porque ocupa mucho, pero te va a costar 12 euros. Si el transporte te lo hace Antonio con un camión de la empresa. Gratis, claro. 1 tonelada de áridos vale 12 euros. Si salís ahí a la puerta, veréis que el asfalto de esa calle, de la calle, son trozos de piedra pegados con un aglomerante asfáltico, y por eso se llama asfalto, aunque en realidad la mayoría es árido. Árido es un término español un poco extraño, porque se supone que es un trozo de piedra que no reacciona con nada. Agregado en Latinoamérica. En Sudamérica utilizan aglomerado, en Francia, en Inglaterra, aggregate, creo que es. En Latinoamérica agregado. Sí, igual que en Latinoamérica dicen concreto al hormigón. Eso. Hemos hablado de cemento, ahora pasemos a hablar del hormigón. ¿Qué es el hormigón? Pues el hormigón es cemento, trozos de piedra con cemento. ¿Qué ventaja tiene eso? Que ahorras cemento. Porque dices, bueno, pero vamos, el cemento, yo compro un saco y no es tan caro. Sí, ya verás cuando tengáis el presupuesto de la obra de ahí. Lo que va a costar en cemento. Claro, si tuvieras que pagar todo el hormigón en cemento, o sea, son cosas que veis todos los días, los ladrillos. Estaba hablando de rocas ornamentales. España, primera productor mundial de pizarra de tejar, que por cierto, de techar, que es un producto muy centroeuropeo. Sabéis, Alemania, pero España les vende todas esas pizarras a ellos, desde nuestras canteras de León. España es un superproductor mundial de rocas ornamentales, quizá por debajo de Brasil. Italia lleva la fama. España tenemos la mayor cantera de Europa de roca ornamental, que es el Crema Marfil en Alicante, la cantera más grande que hay en Europa. Igual que tenemos la cantera más grande de yeso en Almería, que es una cantera gigantesca de un yacimiento de yeso espectacular, que exportamos yeso a los Estados Unidos. En Estados Unidos aprecian mucho el yeso español, tenemos una calidad buena. Entonces, como veis, si yo voy desgranando lentamente, no sé si llevamos mucho tiempo o poco. 3 minutos más. Las cosas que usamos, voy a deciros que solo tenéis que daros una vuelta en vuestra casa otro producto que no tenéis ni idea, que estáis echando todos los días en la lavadora. El detergente, ¿verdad? O sea, el detergente es una cosa blanca. Claro. ¿Sabéis de qué está hecho? No. Pues solo tiene un poquito de principio activo, como la pastilla, que es el producto que disuelve la grasa y lava, y todo lo demás es un polvo blanco que es sulfato sódico.
ya está. Que lo disuelve la lavadora y se va por el desagüe. Pero se intentó vender detergentes concentrados a la gente y la gente seguía echando el cazo. Con lo cual le duraba menos y porque el principio era echar menos porque no voy a llevar sulfato sódico. Es otro producto que tenéis en casa que seguramente, naturalmente, no quiero hablaros de otro que seguro que todos conocéis, que es la sal, que es un mineral, ya sabéis, y que lo usáis todos porque en todas las cocinas hay sal. Es decir, si entro en los productos de la cocina, detergentes, disolventes, pues entraríamos en otro mundo de sustancias minerales que están en vuestra casa y que no os habéis planteado. La cerámica del pavimento, los porcelanas de los baños, las baldosas de tal, todo son productos minerales. Las pinturas al temple, seguramente nunca sabréis, porque ya casi no se usan, que en España había una zona de España que tenía unas grandes fábricas de temple, que era un producto blanco. En el sur se usa cal pancalá, como decía aquel, cal viva, que se echaba en agua, y entonces esa cal, que era carbonato cálcico calcinado, la cal, el producto resultante de la cal, le echabas agua, la apagabas y pintabas la casa, pero en el centro de España se utilizaba temple, y el temple no es nada más ni nada menos que dolomía, carbonato cálcico magnésico, en pasta, con agua. Entonces eso lo disuelves en agua, le das y te queda muy bonito. Ahora casi todas las pinturas, o muchas de ellas, son productos sintéticos, pero llevan mucha carga mineral, por ejemplo, y para finalizar, el coche. El coche tiene una enorme cantidad de plásticos, tan duros como el hierro, durísimo, y son tan duros porque tienen mucha carga mineral. Y si alguien tuvo un 600, se acordará de las bandejas de detrás de los coches que cuando le daba el sol se arrugaban. Y que me diga a mí qué coche tiene ahora que la bandeja de atrás se le arruga. Carga mineral. Y nada más, siento, espero haber sido entretenido, pero... Fantástico, Manuel. Bueno, hemos disfrutado todos mucho, nos queda clarísimo que los minerales tienen un protagonismo esencial en toda nuestra vida cotidiana. Ya estamos viendo algunas preguntas que enseguida doy paso a los intervinientes y relato algunas de las que nos llegan por nuestros asistentes digitales. Has repasado, digamos, la presencia de los minerales en nuestra vida y has hecho referencia a la importancia o lo que aprenderíamos si tuviéramos un microscopio electrónico y que nos acompañara cotidianamente. Yo me acordaba de algo que se cuenta, que Ortega decía recurrentemente, y es que toda persona inteligente es un poco hipocondríaca. Yo supongo que si hubiera a efectos microscópicos lo que hay en el agua, por ejemplo, tu mano. O sea, no bebo, no. Sí, mirar una imagen de microscopio electrónico de vuestra piel. Y tiene que ser bastante regularcillo. Y por tanto, en ese sentido... Bien, yo te voy a hacer una pregunta y enseguida doy paso a lo que has hecho. Me gustaría que hicieras, si puedes, así. Claro, como historiador me venía a la mente el clásico ejemplo en relación con la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, como para Hitler el principal interés de España, aparte de geoestratégico por los puertos, estaba en el Wolframio. Gallego, de mi tierra, ¿no? Ahí, Entonces yo te iba a preguntar si puedes citar un par de ejemplos de, no en la vida cotidiana, sino de importancia de los minerales para la historia. Bueno, primer ejemplo, gallego, el oro. Los romanos, las minas. Hay un mapa muy bonito de las minas romanas. Los romanos no tenían geólogos, pero tengo que decir que debían hacer mucha tapiología o preguntaban mucho a los del pueblo y tal, porque no sabían por qué aparecía el oro, pero están localizadas todas las minas, prácticamente todas las minas de oro de Europa fueron explotadas por los romanos. Por lo tanto, el oro era un activo importante y España, una de las cosas por las que vinieron aquí es porque habían oído que había oro. Las médulas es un ejemplo paradigmático de cómo los romanos implantaron un sistema de extracción sistemática. No lo tengo tan claro que fuera la pretendida ruina Montium, vamos a tirar el monte abajo. Yo creo que ocurrió, pero no creo que fuera que querían hacer eso, simplemente les pasó porque la tecnología o la aplicas como tal. Pero los romanos tenían la importancia histórica del oro y su conquista de la península
tenía mucho que ver con los yacimientos de oro españoles. Eso queda claro. También, naturalmente, los fenicios en la faja pirítica investigaron, los romanos explotaron nuestras minas ahí se conservan la tecnología romana para sacar agua de las minas, que es una cosa increíble porque quedó enterrada. Hay un par de ejemplos de cómo se desarrolló tecnología para la explotación de los recursos. Por lo tanto, no solo era el recurso que era importante, sino la tecnología que iba en paralelo, que era esa, más la de hacer carreteras, la de hacer infraestructuras, es decir, cómo todo un imperio basó su avance en el sector minero. Y os voy a poner un ejemplo de la importancia de los recursos hoy. Estamos todos oyendo, y esto, digamos que si la historia se cuenta, la de hoy también cuenta, ¿no? Claro. Hay quien dice que el antropoceno existe. Los geólogos, en general, pensamos que no se puede clasificar nada hasta que no ha pasado. Y esto es lo que el paradigma está cambiando. Es decir, el antropoceno existirá como era geológica cuando se haya terminado. Ya no esté el ser humano. Pero bueno, esto es un debate filosófico muy interesante. Explica qué es el antropoceno. No, el antropoceno todos sabéis que es la pretensión de un conjunto de científicos del mundo de crear una época geológica, una era geológica en tiempo presente. No desde la Primera Guerra Mundial, de la primera bomba atómica hasta la actualidad. Y entonces, claro, normalmente las eras geológicas se clasifican cuando ya se han terminado y puedes ver que es una cosa que ocurre en todo el planeta y que ocurrió en el mismo franja de tiempo. Entonces, bueno, ese paréntesis. Entonces os voy a decir otro ejemplo de hoy. Las tierras raras como paradigma de que tú tienes un móvil, tienes un ordenador, tienes aerogeneradores, necesitas esas tierras raras y hay un país que tiene el 80%, 85% de la producción y por lo tanto la política de ese país es, bueno, vamos a ver qué pasa. Si tú quieres tierras raras yo no te las voy a vender. Y el otro ejemplo que es mucho más actual es el litio. El litio, porque todos estamos ya pensando en comprar ese coche eléctrico que nos salve de mantenimiento y que nos dure toda la vida. Yo, de momento, he comprado un patinete para ver si eso es práctico, no lo veo tanto, pero bueno. El litio. España tiene recursos de litio, difíciles de poner en explotación por la oposición ecologista, pero se están buscando. Hoy salió la noticia que Alemania, en las aguas de no sé qué subterráneas, de no sé dónde, va a ser el primer productor del mundo de litio para baterías de carbonato de litio. En España hay 7 proyectos de fábricas y hay 4 o 5 proyectos de mina y alguno en Portugal que está más avanzado. El litio es otro ejemplo de cómo va a pasar lo que pasó con el ladrillo. Os voy a explicar mi teoría. ¿Os acordáis de que hubo un boom inmobiliario en España? Sí, en España se produjo el boom inmobiliario. Y entonces, ¿qué pasa? Que no había ladrillo. El ladrillo pasó de 4 pesetas a 17 porque no había, es un bien escaso, necesitas hacer casas porque sabes que la hipoteca te la dan, que luego ganas dinero. Y entonces se montaron 5 o 6 fábricas de ladrillos. Cuando se acabó el boom, cerraron las fábricas. Lo mismo va a pasar con el litio. El litio va a haber tal explosión de oferta, porque ahora hay una demanda que supera la oferta. Por lo tanto, los precios del litio han pasado de 4.000 a 17.000 $ la tonelada de carbonato. Es decir, yo, si tuviera una planta de litio, era rico. Se me pasó. Los geólogos siempre llegamos cuando ya para contar lo que pasó. Y entonces, lo que quiero decir es que probablemente si hay un boom hay gente que dice que van a ser todos eléctricos. Yo tengo mis serias dudas de que esto pase en una generación. A lo mejor en 2 sí. Y el ejemplo más paralelo al litio es el ejemplo de carbón. El carbón era la revolución industrial, lo mejor, el carbón, se revolucionó el mundo, la industria, empezaron a aparecer las máquinas, la gente mejoró su nivel de vida, tal y cual. ¿Y qué le pasó al carbón? Que apareció el petróleo. Así, del día a la noche. Y entonces empezaron a cerrarse el petróleo porque pasamos a los coches de gasolina. Y entonces esto mismo puede ocurrir con esta otra historia. Se supone que la gasolina va a dejar pasar al litio. Tardará, pero es una cosa que estas son las revoluciones de hoy. Totalmente. Me estaba acordando ahora que decías lo del carbón. Cuando empiezan, claro, para la primera combustión y los primeros ferrocarriles, más o menos a mediados, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, puede que me esté equivocando, pero en los primeros metros del mundo, como todo el mundo sabe, Londres.
Y entonces todavía era con combustión de carbón y todo el lío para sacar el carbón del metro subterráneo, claro. Y también muy interesante desde la perspectiva urbanística, porque había que sacar, se creaban edificios falsos. Es que en Inglaterra, no, en Madrid, yo leí el otro día la historia, no, en París, yo leía la historia, sacaron un programa de la historia de París y iban a hacer lo mismo, pero no hicieron lo de Londres, sino que simplemente tiraron todas las casas abajo para no tener que hacer lo de Londres. Porque claro, en Londres en la organización de París en un momento determinado hicieron un París nuevo, no me acuerdo cómo se llama el arquitecto. Sí. Y una de las cosas que Haussmann, el famoso Haussmann, hicieron un programa de la 2 que es interesantísimo de cómo diseñó el París y tiró para... Y Barcelona paralelamente con Cerdá, ¿no? Era Cerdá, me parece. Sí, no, se repite. Bueno, pregunta Ramón Ribés. Diferencia entre el vidrio y el cristal. Y añado, punto y coma, a efectos también del reciclaje. Porque cuando te piden vidrio. Y yo veo muchas veces... Yo creo que no se ha entendido lo que quiero decir. El cristal es un término geológico, que es un mineral que tiene una estructura cristalina. Por eso, precisamente al tener estructura cristalina, por eso es un mineral. Definida, es decir, que un cristal de cinabrio no es lo mismo que un cristal de calcita, cada uno tiene su simetría cristalina. Entonces, por eso nosotros llamamos cristal a lo que es un cristal desde el punto de vista cristalográfico. Por eso existe la cristalografía, porque mide la forma y la repetición de redes de un cristal. Mientras que un vidrio es precisamente un material amorfo, no tiene estructura cristalina. Por eso llamar cristal a un vidrio es lo que no tiene lógica. Pero es la que ocurre, es como es cuestión de castellano. Ya sabemos que todo el mundo llama eso cristal, pero no es un cristal, es un vidrio. Vidrio sería el término correcto, que es una cosa amorfa. Sin embargo, lo llamamos cristal, y en geología no sería un cristal. Pregunta Giovanni Mansilla, que es un estudiante de doctorado procedente de Colombia. ¿De qué están hechas las impresoras 3D para que puedan producir hasta alimentos? No, las impresoras 3D todas están hechas de plástico. Cualquiera que haya comprado, yo no sé, voy a poner el ejemplo. Cualquiera que haya comprado una impresora se ha dado cuenta que la tinta vale más que la impresora. ¿Por qué? Porque todo es plástico, hay unos circuitos impresos con algo de metal y el resto todo plástico. Prácticamente el cristal de escáner, si tiene escáner, entonces las máquinas de impresoras 3D son exactamente igual que una impresora Hewlett Packard de las de normales. Lo que pasa es que tienen unos sistemas de chorro que en la impresora normal el chorro es de tinta y en esta es de un producto fundido porque se puede usar hasta material orgánica para hacer filetes, es lo que he visto últimamente. Entonces, bueno, lo que tú le metes al alimentador, pero siempre lo inyecta con inyectores. Los inyectores son el mismo principio, solo que están diseñados. Yo no soy especialista en impresoras 3D, aunque hoy decía no sé quién que a ver si hacemos unas impresoras 3D para hacer impresoras 3D. Me parece muy gracioso, sí, claro. Lo lógico es hacer impresoras 3D para que fabriquen impresoras 3D. Dice, hay una pregunta un poco compleja que ahora te haré porque tengo que pasar mis conocimientos de química, pero en el entretanto, y dado que tenemos muchos alumnos americanos, José Varela Ortega, que es un insigne profesor y patrono de esta casa, en el curso doctoral que impartí aquí sobre historia decía siempre que Europa es un continente condicionado por la historia y América un continente condicionado por la geografía. Pregunto, ¿no sería más preciso decir condicionado por la minería? Es que una vez escribí un artículo sobre la influencia que tiene la geografía con un eminente profesor, Paco Ayala, de la Escuela de Minas, que por cierto fue su último artículo. La geografía como condicionante del desarrollo de los pueblos. Geografía, no geología. Pero lógicamente, ¿qué es la geografía sino la proyección sobre el terreno de la geología? No hay una montaña, sino hay una roca dura que resista la erosión, obviamente. Entonces, yo sinceramente creo que Europa ha sido mucho más minera que América. América empezó a ser minera cuando los españoles llegaron por allí a mirar que había montañas de oro. Realmente el Cerro de Potosí
había una capa de plata pura que se picaba con un martillo, una cosa que no se había visto. Luego, naturalmente, ya pues pasó lo que pasó. Pero creo que la historia nos demuestra que la minería ha podido generar riqueza en los pueblos, pero no necesariamente ha generado cultura, que es la verdadera riqueza. Si tú no eres dueño de tus recursos, como le ha pasado a Sudamérica en general, o los externalizas, como está pasando ahora en el mundo, no solamente, solamente hay un país en el mundo que yo sepa que ha tomado posesión de sus recursos y los ha explotado al máximo, que es Australia. Claro, ¿cuál es el nivel de vida de Australia? ¿Cuál es el nivel de vida de Australia? Ir a dar una vuelta por allí. Es verdad que tiene pocos habitantes y los países que tienen más minería en el mundo y más dinero han ganado de la minería son Canadá, Australia, Finlandia, Suecia, Noruega. ¿Por qué? Porque en España la población por kilómetro cuadrado de España son 99 personas. Y en Finlandia son 7. Y en Canadá 6. La mayoría del país está vacío. Claro, es muy fácil no chocar con las banderas ecologistas en sitios donde no hay nadie que viva. Como decía el otro, si no hay nadie escuchando, no hay ruido. Pues esto es lo mismo. En la minería puede ser un polo de desarrollo, debería ser un polo de desarrollo, lo ha sido en España. España ha sido una potencia minera mundial, siempre lo ha sido. Y no han sabido aprovecharlo tan bien como otros países que han aprovechado sus recursos para, por ejemplo, y el ejemplo que me gusta más contar. Hay un país que se parece a España en que era pobre de pedir. Después de la Segunda Guerra Mundial, un país pobre, abandonado y con 3 millones de habitantes era Noruega. Noruega vivía de la agricultura y de la pesca. Y entonces encontraron petróleo. Naturalmente, en cuanto se encontró en petróleo, y lo tenéis en el Museo de Oslo, el Museo del Petróleo de Oslo, podéis ver lo que pone. Los agricultores y los pescadores se levantaron para decir que ni hablar de explotar el petróleo porque iban a contaminar las aguas y iban a estropear la agricultura. Es un país que viven en la franja. ¿Y qué es Noruega hoy? Uno de los países más ricos de Europa. Es más, los noruegos tienen becas de por vida. Los noruegos no los contratan en Suecia porque son relativamente malos trabajadores debido a que se han acostumbrado a vivir demasiado bien. Los camareros en Noruega son suecos, porque no dan, los otros ya Entonces, los países verdaderamente ricos, muchos de ellos se han hecho ricos gracias a sus recursos. Esta es la verdad. Lo que pasa es que hay que tener políticas que lo acompañen. Pregunta Ramón Ribes, dice, leo la pregunta porque es un poco larga. Para las baterías de los coches eléctricos se usa litio, que abunda en Bolivia. Para los cerebros homínidos, o sea, del Sapiens Sapiens, incluidos los políticos, supongo que es una aportación que nos hace como si los políticos no fueran homínidos, pero entiendo que lo son, tienen unos conductos por los que pasan potasio, sodio, gracias. Yo me acordaba del potasio y del magnesio, pero no tenía claro el sodio, el nada. Digo, yo juraría que es sodio, pero sodio, potasio y magnesio. Cuyos iones intervienen con las tensiones nerviosas. Y en psicología, el carbonato de litio influye en los estados de ánimo. Dice, España no tiene quien la apañe. Supongo que esa es una valoración que hace. Y pregunta, ¿no es circular marcha atrás sin usar el retrovisor, exportando materia prima y comprar productos elaborados? Es lo que he dicho al principio de todo. La minería es un sector primario, del que dependen todos los demás. Aquí lo que ha estado pasando es que de autosuministrarnos, autoabastecernos de productos nacionales, nadie va a discutir que todo el mundo consume el aceite de oliva español, ¿no? No creo que estemos importando mucho italiano. ¿Por qué? Porque tenemos producto nacional. Pues se ha pasado a ir cerrando esos canales de importación, de producción nacional, en concreto en el sector minero, y a importar. El caso del carbón es el más ejemplarizante. Seguimos teniendo plantas de carbón, cada vez menos, pero como no hay carbón, pues que se han cerrado todas las explotaciones, lo estamos importando de Sudáfrica o de otros sitios del mundo. Pues es una cosa absolutamente absurda, porque tú tienes el recurso, pero bueno, son los tiempos en los que vivimos. Yo, para terminar la contestación de esta pregunta, el litio efectivamente tiene una utilización para el tratamiento de depresiones y de... Yo creo que en España hace falta mucho litio. Nuestro alumno Tomás del Máster de Gobierno te quiere preguntar. Sí, primero, saludando, darle las gracias
Decirle que no puedo estar más de acuerdo con lo que planteó respecto de que la minería es importante en la medida que sepamos qué hacer con los recursos que se obtienen de esa minería. Yo soy chileno y en Chile tenemos, hasta donde yo tengo entendido, las mayores reservas de litio del mundo. Y es un tema de todos los días cómo se van a explotar y qué se va a hacer, porque hace 100 años nos pasó básicamente lo mismo con el salitre, que llegaron los alemanes, encontraron el salitre sintético y nosotros pasamos de estar en la gloria a pasar a la más profunda pobreza. Desde esa base le quería preguntar, si bien ahora tenemos nosotros el litio y una mirada más bien mundial, ¿cuáles son los minerales del futuro? Un segundo, que si no, no lo oyen en casa para relatar la pregunta. Nuestro estudiante es chileno y cuenta la enorme riqueza mineral que a lo largo de los últimos 100 años ha tenido Chile y las diferentes vicisitudes que eso ha conllevado en su historia. Primero con el salitre, hoy con el litio. Y lo que pregunta es, ¿cuáles son los minerales del futuro a nivel global? Bueno, en primer lugar, decir que Chile es otro de los ejemplos con Noruega de país que ha basado su economía en el cobre, en este caso, ha creado el Fondo del Cobre y es uno de los pocos países, junto con Noruega, que puede equilibrar su balanza de pagos gracias a que siempre... Es más, el cobre este año, Chile va a ser mucho más rico que el año que viene, que el año pasado. Y va a ser mucho más rico el siguiente. ¿Por qué? Porque el cobre está disparado en los mercados y cobre es el primer Chile es uno de los primeros, si no el primer productor de... Y ya diseñó su estrategia minera en torno a la minería. Es verdad que al principio, en la época del guano, Chile fabricaba los primeros fertilizantes, se traían de allá y era una cosa... Luego apareció el nitrato de Chile, todo el mundo sabe, porque lo habéis visto en los pueblos de España, el nitrato de Chile, y Chile volvió a meterse en el tema de sus recursos minerales como defensa nacional para tener recursos. Y Chile, uno de los países más avanzados de Iberoamérica en realidad, desde el punto de vista de la educación, cultura, etcétera, es Chile. O sea, el nivel de vida de Chile. Tampoco tiene muchos habitantes, una franja muy larga, con relativamente pocos habitantes frente a otros países. No sé si estarán de acuerdo, pero a mí me parece que Chile tiene un nivel de vida relativamente mejor que otros países de su entorno. Perú, por ejemplo, donde hay mucha pobreza. Entonces, creo que es otro ejemplo de cómo las políticas mineras bien orientadas, creación del Fondo del Cobre, política de balanza de pagos, lucha contra el imperialismo económico del Banco Mundial, cosa que no han hecho los demás países, porque yo tengo mi dinero y a mí no me importa lo que tú opines, que eso es la clave. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué recursos minerales serán los que en el futuro van a tirar? Pues mira, la historia, que a ti te gusta mucho, nos dice que la sepiolita no servía para nada antes de que la gente tuviera gatos en casa. Es más, la sepiolita más famosa del mundo es una de Turquía que llaman los alemanes espuma de mar, Meerschaum, porque se hacen pipas, porque era lo único que servía. Y aquí en Madrid, en Vallecas, se hacían hornillos porque la sepiolita es refractaria. No olvidemos que le puedes meter caña y no funde. Y sin embargo, de repente un día la gente vivía en casas. También los romanos vivían en casas, pero peores. Y los pisos y los animales de compañía se iban mal. Y empezó a haber un mercado muy poderoso de cama de gato. Y de repente, una cosa que no valía para nada, pasó a valer mucho. Esto ha pasado con muchos recursos minerales que han pasado de un sitio al otro del sector industrial porque ha cambiado la tecnología, la industria o las personas, la sociología. Entonces, ¿qué va a pasar? Hombre, ahora te dicen el litio, pero es que las baterías de litio necesitan cobalto, no sé si... No es solo litio, el litio es un componente importante, pero es que hay un montón de baterías. Yo, en ese artículo que decía, que comentaba antes de la porcelana, luego escribí otro, ya si queréis, que también lo podéis ver, que se titula El oro blanco, o algo así, que pongo la enorme cantidad de baterías eléctricas con la enorme cantidad de nitratos y nitruros y no sé qué que se pueden usar y que se están experimentando. O sea que puede ser que el litio le pase como a otros y lleguemos a... Tú me dices, ¿cuál va a ser el mineral del futuro? Yo creo que los que están ahora en el presente, está claro que va a haber un aumento del consumo de tierras raras, sobre todo de las tierras raras que se utilizan en imanes magnéticos permanentes, porque los imanes magnéticos permanentes que se fabrican ahora son cruciales en montañas.
los móviles, los ordenadores, los helicópteros de combate, en montañas de cosas, un imán. Y dices, bueno, es mi imán. Si yo jugaba con imanes, no tiene... Tú para hacer un imán coges un poco de hierro dulce, lo metes en un helicoide y le metes corriente y haces un imán y se queda permanente. Pero si haces ese imán lo haces de neodimio, entonces la potencia del imán es... con 1 miligramo de neodimio haces un imán. Entonces, las tierras raras son ya el futuro, no sé si van a serlo. El litio hará su curva y alguien inventará algo mejor. Le pasó al carbón con el petróleo. Le va a pasar la tecnología. Mira, yo soy la siguiente teoría, la expongo en público porque me la creo. Vosotros sabéis que la energía atómica es compleja de usar porque consiste en romper un átomo. Y esto como que, o sea, ya os decía antes, que si no tienes el microscopio electrónico en casa, pues no puedes ver lo que significa romper un átomo. La energía que necesitas para romperlo y la que produce. Pero ahora se está estudiando cómo hacer energía atómica menos compleja desde el punto de vista de producción. Entonces mi futuro, el que yo veo, es que tú llegas a casa con tu tarjeta de crédito, haces así, la metes en un slot y te da luz a toda la casa para toda tu vida. Esa tarjeta de crédito la metes, te ha costado 5 euros y ya la energía ya no es un problema. Que a lo mejor yo no lo veo, pero yo te digo una cosa, la gente de hace 100 años no veía los móviles, los teléfonos móviles. El iPad tiene 15, sí. El iPad, y todos habéis usado alguna vez un iPad, ¿no? ¿Y necesitáis un iPad para algo? No, ¿verdad? Lo usáis porque es... Y los coches. Los coches ahora tú te metes en un coche y tiene cámara delante, cámara atrás. Ahora te sientas en el coche y te echas a dormir. ¿Cuándo habéis pensado que iba a ocurrir todo eso? ¿Os creéis que eso es porque la gente tiene mucha imaginación? No, es por los materiales y las tecnologías asociadas a los materiales. Es decir, los materiales primero que se producen a partir... Una vez tuve una fábrica de una cosa muy antigua, que son las grabadoras de cintas de magnetofón. ¿Les de oír música? Sí. ¿Os acordáis? No sé si habéis destripado alguna. Para ser científico hay que coger un destornillador. Sí, y abrir las cosas. Y si no, y mirar lo que pone la caja y destornillar. A mí eso me gusta. A ver, que si rompes alguno, pues eso son cosas que pasan. Esos grabadoras que ya no usa nadie, con cintas magnéticas, que era lo último en mi generación. ¡Oh, ya tengo grabado, no sé qué! Se fabricaban unos con piezoeléctricos, que es una cosa, un tipo de material que hace unas propiedades electromagnéticas, y los fabricaban con unas prensas y unos productos de hierro, no sé qué, no sé cuánto. Y yo estuve en una fábrica que hacía changuitas. Me traje, que tengo por ahí, la piececita que era la clave de leer la cinta. Y yo, para mí era magia, pero vamos a ver, si la cinta, ¿qué tiene la cinta? Si yo no veo en la cinta nada. Claro, los que no sabemos nada de nada, pues no podemos interpretar. La tecnología, utilizando nuevos recursos y nuevos minerales. A lo mejor os creéis que los minerales ya se conocen todos. Todos los años se descubre alguno nuevo. Algunos no se sabe que existen ahora mismo. Y a lo mejor resulta que determinado mineral es fundamental para la estación de Marte. Que seguramente alguno de vosotros igual vais a la estación de Marte, porque ya los viajes de Virgin Air sean baratos a Marte, aunque te lleve un año, que ahora lleva un año, pero cuando se pueda transmutar la materia y te pongas aquí, como en Star Trek, y te puedas ir para allá y te recomponga, ¿creéis que no se puede hacer? También el viaje a la Luna lo escribió Julio Verne y nadie se creía que se podía hacer. Sí. Entonces, yo espero que alguna vez hagamos la hora de la Ortega, no sé si en Marte, pero veamos y te citaré en ese momento. Virtual sí puedes hacer, escaneas a las personas, ya se están haciendo. Hombre, como Futurama, con la cabeza nada más y el cuerpo. A mí me haría ilusión. Lo importante es mantener la cabeza. La cabeza en Futurama. Bueno, antes de terminar, porque ya nos hemos pasado y somos muy celosos de las horas para no cansar tampoco a nuestro público virtual, yo quería hacer expresa mención de agradecimiento, aparte de a Manuel Regueiro, y me añado a todas las que hay también por internet, lo interesantísima que ha sido tu conversación y tu exposición de esta tarde, a Antonio Alonso, que es uno de nuestros alumnos que tuvo esta iniciativa y me dijo, oye, ¿por qué no invitamos? Y digo, no, por Dios, esta es tu casa. Y una vez más se muestra
digamos, como nuestros alumnos enriquecen, aportan y nos traen, digamos, lo que es la gran riqueza del instituto que yo me honro en dirigir, que sois vosotros. Así que, Manuel, Antonio, queridos alumnos, muchísimas gracias por esta memorable tarde. Muchas gracias a todos. Simplemente me olvidé de traerte otro libro que le había... estaba cerrado. Que viene todo eso que os he contado, que se titula Los Minerales en la vida cotidiana, que hicimos con la editorial Catarata, que podéis sacar por internet, el que quiera, y que vienen estas historias que os he contado, pero más. Pues muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles a todos. Te dejo